Una de las preguntas que más me hacéis en redes sociales es: Pablo, ¿la visión del cripto invierno sigue vigente? ¿Se ha acabado? ¿La recuperación de Bitcoin es el inicio de un nuevo mercado alcista? Bueno, en este vídeo voy a responder vuestras dudas. Concretamente voy a intentar responder a todas estas preguntas. Lo primero de todo, si el rebote actual que vive Bitcoin desde hace unos meses trunca de alguna forma la idea del cripto invierno y la proyección hacia los meses de octubre y noviembre de mínimos. Por otro lado, ¿hasta dónde podría rebotar Bitcoin antes de generar un cambio de dirección? ¿Qué está pasando con el resto de las principales altcoins? ¿Qué potencial tiene Bitcoin contra otros activos como puede ser la bolsa o el oro? Que todo el mundo interpreta que Bitcoin es el oro digital. Y por último, una gran pregunta que todo el mundo hace: el hecho de que las stablecoins estén utilizando principalmente letras del tesoro como activo para respaldar la paridad con el dólar, ¿puede generar una compra masiva de deuda estadounidense y eso le da un respaldo especialmente fuerte a las stablecoins? ¿Qué papel juegan respecto al resto de las criptomonedas? Vamos con ello porque creo que todos los puntos son muy interesantes. Así que lo primero de todo, metámonos en la primera pregunta. ¿Cómo encaja en mi previsión lo que está ocurriendo en este momento con las criptomonedas? Para ello habrá mucha gente que no recuerde cuál es esa previsión, así que permitidme que os muestre este gráfico que ya comentamos desde hace tiempo, especialmente desde el mes de octubre del año pasado, donde comentaba que probablemente estábamos al comienzo de un cripto invierno y que la previsión era que Bitcoin pudiese bajar desde máximos un 72,6%. Estos cálculos venían de la sensibilidad en las correcciones que se habían ido experimentando a lo largo de los halvings, y la duración también era un cálculo estimado de cuánto había durado el proceso de máximo a mínimo antes de que se restaurase la tendencia alcista. Y ahí veíamos cómo el comportamiento correctivo solía rondar un año, año y un mes, y de ahí proyectábamos que probablemente, si se cumplía el mismo patrón que llevábamos registrando desde el inicio de la vida de Bitcoin, el mínimo podría estar ubicado en torno al mes de octubre, noviembre de 2026, y a partir de ahí empezaría un gran movimiento al alza. Esa corrección de 72% desde máximos nos llevaría probablemente a cotas por debajo de 40.000, concretamente más cercanos a niveles de 35.000, y la pregunta es si desde una perspectiva de análisis absoluto o análisis relativo algo ha cambiado o no. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es ver dónde se encuentra Bitcoin en términos absolutos. Para ello, lo más fácil es analizar la ruptura de tendencia de todo el movimiento que se inicia a principios de 2014. Aquí vemos las grandes correcciones que se producen en los cripto inviernos anteriores, y de momento Bitcoin ha bajado algo más de un 50% desde máximos, pero no ha llegado a ese objetivo del entorno de 34 o 35.000, que por otro lado tiene lógica porque estamos diciendo que el mínimo podría alcanzarse en torno a los meses de octubre-noviembre. Como veis, la secuencia de divergencias que habíamos localizado previamente en los máximos anteriores han vuelto a provocar este primer colapso de la criptomoneda, y los cortes descendentes en estocástico han validado un poco esa señal negativa, y de momento no tenemos un RSI que cotiza en mitad de su rango, en 50, un estocástico que también anda en torno a mitad de su rango, con lo cual queda potencial todavía para que pudiésemos ver otra fase impulsiva a la baja en Bitcoin que nos permitiese llegar a esos objetivos que teníamos planteados entre octubre y noviembre. Si miramos la estructura desde una perspectiva más corto plazo, como es un gráfico semanal, lo que nos vamos a encontrar es que la secuencia de máximos decrecientes sigue vigente, la secuencia de mínimos decrecientes también. La caída completa más o menos representa algo más de un 52%, pero todavía muy lejos de estos objetivos que teníamos en mente. Y este proceso de recuperación, si lo analizamos en un gráfico similar en otras fases importantes, es decir, la pregunta que me haría es hasta qué punto lo que estamos viviendo en este momento es algo similar a lo que se ha vivido en otros cripto inviernos a lo largo de la vida de Bitcoin, para ver si hay similitud en la caída y en los rebotes que estamos experimentando. Recordad
que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más violento se produce el movimiento, porque Bitcoin subía cantidades ingentes en términos porcentuales y luego las correcciones, pues las primeras podían superar incluso el 90% desde máximo a mínimo, y los rebotes intermedios también eran muy grandes. Viéndolo así, si nos metemos en el último cripto invierno en 2022, vemos que el desplome fue superior al 77% y que prácticamente tenía fases impulsivas, retrocesos, impulso, retroceso y nuevo impulso, hasta que finalmente cambia la tendencia definitivamente. Por otro lado, cuando miramos estos retrocesos, estos rebotes que se dan después de grandes caídas, son monumentales. Hablamos de recuperaciones de un 46%, de un 43%, que no invalidan en nada el comportamiento de Bitcoin a lo largo del año que dura el cripto invierno. Si nos vamos a 2018, cada vez más agresivo, aquí ya no cae un 77, cae un 84, como podemos ver tras el primer desplome, el mercado recupera un 100%. Más de uno se estará preguntando, ¿cómo puede ser que si el mercado cae X cantidad y luego sube un 100% no volvamos al máximo anterior? A esto se le llama en el mundo financiero convexidad. Si yo estoy en 100 y bajo a 50, quiere decir que he perdido un 50% del valor de mi inversión. Pero para volver a 100 desde 50 no tengo que subir 50. Es decir, no tengo que subir un 50%, tengo que subir un 100%, porque necesito otros 50 puntos para volver a 100, que era el punto de origen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más severa es la caída, la recuperación en términos porcentuales se vuelve abismal. Aquí, como veis en este gráfico, la primera recuperación es monumental de un 100%, pero muy lejos de donde estábamos anteriormente, y luego se produce otro rebote muy importante de un 47%, que tampoco invalida la secuencia de máximos, sigue siendo claramente descendente, lo mismo que la secuencia de mínimos, hasta que finalmente se marca este suelo, y cuando se supera toda esta gama de techos que había intentado, habiendo dejado mínimos crecientes, es cuando empieza la recuperación. Daos cuenta que aquí también tenemos un cómputo de cripto invierno de aproximadamente 13 meses. En el caso de 2014, vemos también aquí la caída todavía es más grande, en torno a un 87%, y aquí vemos el primer movimiento de caída y luego una recuperación brutal de un 102%, que queda muy lejos del punto de origen. Segundo impulso bajista con una recuperación también enorme de un 64,8%, hasta que finalmente se produce el desplome final, y es cuando se rompe esta gama de techos con mínimos crecientes, cuando empieza a gestarse el siguiente gran movimiento alcista en la criptomoneda. Si miramos ahora en este mismo plano de impulsos y correcciones lo que estamos viviendo en términos de Bitcoin, lo que tenemos es que desde el punto álgido o el máximo histórico tenemos un primer impulso correctivo, un rebote de tan solo un 21%, es de los más pequeños. Después tenemos una nueva caída y el rebote que estamos viviendo ahora acumula un 38,1%, después de haber corregido un total de un 52%. El objetivo en términos de tiempo lo tenemos fijado en octubre-noviembre, y la proyección o la corrección estimada nos llevaría, como hemos dicho antes, a cotas ligeramente por debajo de 35.000. Este sería, digamos, el marco de actuación, pero la gran pregunta que mucha gente se hace es ¿cuánto podría recuperar Bitcoin antes de que realmente se produzca un cambio en la estructura de máximos y mínimos a nivel mensual, que es el patrón que utilizamos para medir el cripto invierno? Bueno, pues en este caso, como veis, Bitcoin se encuentra ya en una zona de resistencia muy importante. Por un lado son los mínimos de noviembre-diciembre del año pasado, que configuraron este suelo momentáneo, y además, si calculamos todo el impulso bajista que se forma desde máximos hasta mínimos, descubrimos que estamos cerca del rango del 50-61,8% de Fibonacci. Esto quiere decir que el entorno entre 80 y 85.000 es una resistencia muy severa, y probablemente junto con lo que representa la resistencia, que es la línea que une los máximos crecientes en todo este proceso de recuperación desde los mínimos de febrero, aquí lo más probable, lo más razonable sería que el mercado rechace y rote otra vez hacia abajo, probablemente para buscar un nuevo apoyo en la base de esta bandera o canal ascendente
que de momento al menos tiene carácter correctivo. Si no fuese ese el caso, si Bitcoin fuese capaz de romper y consolidar cierres por encima de esta cota, aún así tendría que subir desde mínimos un 65% antes de superar el máximo decreciente a nivel mensual, que es esta referencia que veis aquí. Por tanto, podemos decir que parece muy probable que Bitcoin desde aquí empiece a exhibir debilidad de nuevo. Si no lo hace y rompe, todavía quedaría margen hacia los 98.000 puntos sin que alterase realmente la estructura mensual y por tanto seguiría vivo el concepto de posible fase de rebote, pero dentro de un cripto invierno que se va a alargar hasta casi finales de año. Cuando nos preguntamos ¿qué pasa con el resto de altcoins? Nos ayuda un poco a ver si Bitcoin está liderando en el proceso de rebote o por el contrario es de las que se queda atrás. ¿Y por qué es importante? Bueno, como digo muchas veces, las estadísticas, los ciclos, los patrones no siempre se cumplen, pero